anteriores, Dios conoce tal y como somos nuestra conducta, y en esta hora pues pidámosle perdón en forma personal, y yo termino con una oración después de un tiempo prudente. ¿Iniciamos? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor y Padre nuestro, en esta hora, Padre Celestial, estamos rendidos ante ti, bendito Señor, porque, Señor, nos considera santos en luz, Padre Celestial. Por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, nos quitaste la potestad de las tinieblas y nos trasladas al reino juntamente con tu amado Hijo, bendito Padre Celestial, para que gocemos, Señor, de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo, el cual vino a limpiarnos de todos y cada uno de nuestros pecados, Padre, vino a morir, Señor, por obediencia en la cruz del Calvario. Y por su sangre preciosa, Señor, somos redimidos de los pecados. Porque, Señor, a diario pecamos con la mente, con la vista, con nuestros labios, con nuestra conducta, bendito Padre Santo. Por lo cual, Señor, nos rendimos ante ti y te suplicamos, Señor, que perdones cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor, que sean lanzados a lo más profundo del abismo. Y en esta hora te damos gracias, Señor, que por tu Hijo amado Jesucristo, Señor, somos perdonados. Te damos gracias, Señor, porque por un hombre entró el pecado y por otro, Señor, entró la salvación. Alabado y glorificado sea tu santo nombre en esta tarde y te damos gracias, Señor, que nos miras con ojos de misericordia. Gracias te damos, Señor, por todo esto. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar que entonemos con mucho gozo el himno 306. Oh Jesús, tú me diste perdón. Himno 306.
busquen en las Santas Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 30, y leemos los versículos 18. ¿Perdón? Bienvenida. No la tengo, pero vamos a dar. Bueno, vamos a tener un pequeño cambio. Vamos a darle gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos. Y también mandamos un saludo a nuestros hermanos que están en sus hogares siguiendo esta transmisión. Y ya posteriormente vamos a leer lo que es la palabra de Dios en Isaías 30, número 18. No pierdan la cita. Pero ahorita sean todos ustedes bienvenidos. Nos saludamos a distancia todavía. ¿Qué himno entonamos, hermano? ¿Mande? 427, el himno 427, hermanos. Ahora sí, buscamos en el libro de Isaías, capítulo 30, y les voy a invitar que juntos leamos el versículo 18. Isaías, capítulo 30, y leemos unidos el versículo 18. La palabra de Dios dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Tomen sus lugares, hermanos,
Es el momento de la oración comunitaria, la oración de intercesión por parte de nuestro presbítero David Torres. Si hay alguna petición, alguna gratitud, es el momento de expresarla, hermanos. Por la misericordia de Dios nos volvemos a ver, a reunir en este lugar. Ha sido una semana muy difícil, muy pesada para algunos, otros no tanto. En esta semana ha salido mucha información, sobre todo de hermanos enfermos. Como ustedes saben, al iniciar la semana, nuestra hermana María Luisa Aguirre estuvo o está hospitalizada todavía. Hay que estar orando por nuestra hermana María Luisa, también nuestra hermana Natalia. Muchos de nuestros hermanos también hoy me están reportando que uno creía que ya no había este virus de COVID. 2 familias me han reportado en esta mañana que no están con nosotros precisamente por COVID. No bajemos la guardia, hermanos. No estemos tampoco relajando el protocolo. En esta semana en casa mi mamá también pues dio positivo a COVID. Entonces hay que estar teniendo cuidado, hermanos. Esto no se ha terminado. Vamos a solicitar también la ayuda de cada uno de nosotros con los cubrebocas, y si tienen los mínimos síntomas que ya conocemos, por favor no venir al templo, ¿sí? Todavía no he terminado esto, pero bueno, vamos a ser responsables de esto. Y son las enfermedades que hoy tenemos, hermanos, y vamos a estar orando por ello. ¿Alguien, hermanos, en una forma breve, si hay alguna petición, alguna necesidad de mi lado derecho? Sí, hermana Leti. Gracias a Dios por ello, y claro que sí, vamos a estar orando. ¿Alguien más, hermanos? Sí, ¿estáis ahí? Por Noé. Claro que sí, vamos a estar orando por ello. Hermano José. Claro que sí. Claro que sí, hermano José, vamos a estar orando por ello. Álvaro. Claro que sí, vamos a estar orando. Iván.
Claro que sí, hermana Marisela. Yo le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y en esta ocasión yo le pido a nuestro Dios soberano que mis oraciones me hable, que me diga cuál es su voluntad. Quiero hacer su voluntad, no la mía, pastor. Claro que sí. Fer. Sí. Bueno, quiero darle gracias a Dios porque pues ya hace un mes encontré trabajo, entonces pues quiero ponerlo en sus manos porque después de año y medio vuelvo a trabajar y la verdad es que pues con el bebé las cosas se complican un poco, entonces pongo en sus manos mi trabajo y también bueno la especialidad que estoy también cursando, entonces yo le pido que me dé mucha fuerza porque sí son cosas que pues están absorbiendo mucho y pues se lo pongo en sus manos. Claro que sí, vamos ahora. De este lado, hermanos. Sí, hermana Lupita. Yo en esta mañana le doy muchas gracias al Señor por todas y cada una de sus bendiciones, por el cuidado que tiene por mi familia. Pero especialmente le quiero dar gracias al Señor porque a mi nietecito le ha permitido cumplir 6 meses ya de vida y ha tenido muchas hijas en el hospital, pero en todas ellas le han dicho a mi hija que está bastante bien. Le doy muchas gracias a toda la iglesia y a usted, pastor, por sus oraciones que ha tenido sobre mí. El Señor es misericordioso con nosotros y de verdad vemos su amor y su bondad hacia Amén. mí. Claro que sí, gracias a Dios por ello. ¿Alguien más? Javier. Sí, hermana. Hermano, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque me sigue bendiciendo diariamente en salir y regresar de donde andamos. Pero en esta mañana mi hija se sintió indispuesta, ella estaba antes de llegar aquí, se puso muy mal y nos regresamos a casa, pero yo le pido al Señor que dé su salud. Creo yo que es mucho estrés que ella también tiene, cansancio, y que de alguna manera pues su persona se siente afectada, que está pues creo yo que enferma por tanto estrés que tiene. Yo le sigo pidiendo al Señor porque pues le dé la salud que ella necesita porque pues ahorita de verdad ya habíamos salido de casa ya para domingo, pero volvimos a regresar porque ella se sintió indispuesta. No sé, el Señor la sostiene. Ella me dice, mamá, ya me siento mejor, vámonos. Y, y ella es una de las personas que tampoco le gusta tomar medicamentos. El Señor sabe cómo ella ha respondido a ciertas situaciones que ella ha vivido. Yo le sigo pidiendo por su salud. Claro que sí, vamos a estar orando. ¿Alguien más? Sí, Eli. Claro que sí, vamos a orar. ¿Ya no hay nadie más? Sí, hermana Patti. Quiero dar gracias a Dios por que nos permitió vivir esta semana, Gracias a Dios. por el sustento que nos da. Y también pedir por mi hija. Lamentablemente ayer falleció un amigo muy querido para ella y pues la veo muy triste. Entonces pido porque pidamos por toda la juventud, precisamente porque casi toda la mayoría yo he oído que se ponen tristes, que se estresan
Claro que sí. Y a los niños que Dios los cuide y los proteja. Sí, Luis. Hermano, yo le doy muchas gracias a mi Dios porque Él cada día cuida de mi familia, cuida de mi esposa, de mis hijas. Agradezco también mucho a mi Dios porque mi mamá había estado un poquito enferma o delicada de su pierna, de su rodilla. He hablado con ella y gracias a Dios Él me ha puesto los medios para que ella pueda seguir saliendo adelante, que se ha quitado el dolor. Y también le pongo mucho en sus manos con mi Dios el trabajo de Giselle, mi esposa, el trabajo para que nosotros veamos lo que el Señor quiere de nosotros y más que todo porque todo lo hacemos para honra y gloria para Él. Amén. Claro que sí. Claro que sí, vamos a estar orando. Vamos a inclinar nuestro... Sí, Jainete. Ok. Pues hay muchas peticiones que tenemos delante de Dios, a veces crecen, ¿no? A veces bajan, pero quiero poner en las manos de Dios de manera particular, bueno, una la vida de un amigo de la infancia que ya también está muy, pues muy malito, él tiene diabetes desde niño, ¿no? Entonces pues se ha puesto un poquito malo y pues la otra es poner en las manos de Dios la vida de mi familia con toda la intención de trabajar y de colaborar en la iglesia. Ha sido complicado, a veces de broma, Luis y yo comentamos de que el diablo nos está como hablando al oído porque luego es como, nos da como cierta pereza, ¿no? Ciertas cosas y demás. Pero en las manos ponemos nuestras vidas, queremos de alguna manera hacer de bendición a la iglesia Manuel, que nuestras hijas pues también sean amigos activos, ¿no? Que participen. Nos cuesta mucho trabajo con los adolescentes, no con los jóvenes, con los adolescentes es todavía creo que más complicado. Y la pandemia no nos ha permitido quizás trabajar más fuerte con ellos por cuestiones de su propia personalidad, que ahora son más retraídos, son más callados. Entonces está costando un poquito, ¿no? de trabajo, incluyendo a nuestras hijas, evidentemente, pero en sus manos lo ponemos. Y también trabajo pues del diaconado. Son cosas que hemos platicado mucho, ¿no? También con Luis. Hay un diaconado quizás poco activo, ¿no? Dentro de la iglesia, y creo que es importante que pues seamos conscientes, ¿no? También como iglesia de cómo podemos aportar talentos y trabajo pues en este lugar. De alguna manera creo que se vuelven a reactivar las actividades en este año y es una oportunidad para poder colaborar con toda la iglesia, ¿no? Y seguir como trabajando. Entonces son Claro. dos peticiones que tenemos delante de Dios y en sus manos las. Claro que sí. Hermano David. Yo le quiero dar primeramente gracias a Dios por todas sus bendiciones recibidas en nuestro hogar. Y la otra es poner la salud de mi esposa en sus manos, porque ella tiene molestias en su cuerpo. Ella no lo expresa ahorita, pero pues yo lo vivo a diario con ella. Y yo le pido a Dios que Dios la bendiga para que esas molestias, pues que Dios le permita encontrar la solución, porque a diario son molestias muy fuertes para ella en su organismo. Y lo otro es de que le doy gracias a Dios porque me permite, primeramente, servirle en la forma como Él me lo permite y que me permitió un año más de vida y que si Dios está en su mano, pues seguir sirviéndole como Él disponga en mi vida. Claro que sí, hermano. Vamos a agradecer y vamos a seguir orando por todo esto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Sí, hermana Julia. Quiero darle gracias a Dios porque Él ha tenido cuidado en mis varones, de Azucena, de sus esposas y de los nietos. Nos pone sus dedicaciones y gracias porque Daniel a principios de febrero tuvo un accidente, se ha recuperado muy bien, gracias a Dios. Él está en Oaxaca y pues él quisiera estar aquí con su familia, pero está allá y está bien. Gracias a Dios. Claro que sí. Gracias a Dios por ello. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, confiados en esta palabra que el profeta Isaías dice al final de este verso que leímos: bienaventurados todos los que confían en Él.
Con estas palabras, oh Padre eterno, te damos gracias porque tú estás atento a la voz de tu pueblo en este día. Gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos en esta tu casa de oración con gozo y alegría de el anhelo y el deseo que teníamos de tener ya nuestras actividades ya presenciales. Y gracias, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa obrar sobre toda tu creación, sobre tu pueblo, sobre cada familia, sobre cada miembro de esta tu iglesia, Emmanuel. Señor, hoy resentimos también la ausencia de muchos de nuestros hermanos y pedimos por ellos, no por nosotros, Señor, sino por su vida, por su salud. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú atiendas a nuestros hermanos que hoy están en diferentes situaciones de dolor, en sus hogares, en el hospital. Señor, sé tú con tu pueblo, con los que hoy han alzado su voz pidiendo por sus seres queridos. Tú has escuchado la petición de mis hermanos, de mis hermanas, pidiendo por sus seres queridos, pidiendo, Señor, porque también estos malestares pronto pasen, desde un simple dolor en alguna parte de nuestro cuerpo hasta lo más profundo de nuestro ser, como la tristeza, la depresión, el dolor, donde a veces no encontramos palabras de cómo externarlos en lo que estamos viviendo, en lo que estamos atravesando, y muchos de hoy de tus hijos están preocupados y poniendo delante de ti la vida de sus seres queridos. Padre, incluso también que podamos ser buenos mayordomos de nuestra vida que tú nos has dado para poder también andar delante de ti con esa sanidad que solamente tú puedes dar, y poder también ser administradores de nuestro cuerpo, trabajando también en ello y sobre todo también en la vida espiritual. Que haya gozo, que haya paz, que haya alegría en la vida de tu pueblo, y poder también aminorar pues todas estas cosas que vivimos en torno a este mundo, con muchos problemas, con muchas fatiga, cansancio, jornadas de trabajo pesados, Señor. Esto también nos agobia, pero lo ponemos delante de ti. Te damos gracias por todos aquellos que tú estás sosteniendo y estás llevando a cabo en su tratamiento, en su recuperación. Padre, que tú sigas obrando con poder y gran gloria. Y ponemos, Señor, en tus manos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, que tú conoces de esas enfermedades, de esas situaciones que están viviendo tanto los que están cercanos como los que están lejos de nosotros, pidiendo, Señor, que tu obra sea sobre cada uno de ellos, y pronto podamos saludarles, pronto podamos escuchar también su gratitud delante de ti, que tú obraste en cada una de las situaciones. Padre, también hay muchos de tus hijos, de tu pueblo, que vienen delante de ti para poner en tus manos los planes de vida, los proyectos que también tienen en una forma personal, en una forma familiar, que seas tú el que también des la dirección correcta para que ellos hagan tu voluntad antes que cualquier otra cosa, que ellos se gocen, se alegren, que eres tú el que los guías en el caminar diario, en sus trabajos, en su hogar, en el desarrollo personal. Padre, que seas tú el que también obres y suplas todas las necesidades que vengan por delante. Señor, tú conoces también el sentir de tu pueblo, con el anhelo y el deseo de seguir aprendiendo más de ti. Tú escuchas la voz de nuestros hermanos que quieren crecer en la vida espiritual, vivir con esa paz que solamente tú puedes dar. Vivir, Señor, dándote toda la honra y la gloria. Y hoy nos identificamos como pueblo en cada una de estas peticiones que tu pueblo ha externado, que ha puesto delante de ti, para que tú sigas siendo Dios por sobre todas las cosas y obres a su debido tiempo
en cada una de las necesidades y de las peticiones que hay en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. También hay gratitud en la vida de tu pueblo por todo lo que hemos recibido de tu mano, la vida, la salud, el trabajo. Tú has provisto de todo e incluso también estos años de vida. Padre, nuestra mirada está en ti y agradecemos tus favores. Gracias por todo lo que recibimos de tu mano, pero también confiados de que tú obrarás en todas y cada una de estas cosas que hoy tu pueblo ha externado, y confía en ti. Tu palabra nos dice que somos bienaventurados, porque confiamos y seguiremos confiando. Venga lo que venga, pase lo que pase. La torre de nuestra salvación, de nuestro refugio, de nuestra paz, eres tú. Y confiamos en ti. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, porque tú has escuchado la voz de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas. Algunos con lágrimas, algunos con preocupación, con cansancio. Venimos a ti para que tú nos des la paz, nos des esa frescura con esa agua que tú solamente puedes dar y recostarnos en esos verdes pastos para esperar, Señor, lo que tú haces en la vida de tu pueblo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios confiando que nuestro clamor es escuchado. Y vamos a continuar con nuestro orden de culto, hermanos. Vamos a entonar el himno 471. Lléname, Señor. Les invito a estar de pie. Himno 471. Señor.
Preparémonos para la proclamación de la palabra de nuestro Dios y les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 17, leemos de los versículos 1 al 13. Mateo 17 y leemos de los versículos 1 al 13. Voy a invitar primeramente a nuestras hermanas que inicien leyendo el primer versículo, posteriormente nuestros hermanos y en el último nos unimos. Primero inicia nuestras hermanas. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Es el momento de la proclamación de la palabra de Dios, traída por nuestro presbítero David Torres, con el título El rostro del Señor. Inclinamos nuestro rostro y oremos. Padre, gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de abrir juntos tu palabra, de leerla y ahora meditar en ella. Que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, que nuestros corazones estén atentos a tu voz y poder también escuchar con claridad tu voluntad en la cual manifiestas a través de tu palabra. Padre, que seas tú el que nos hables a nuestro espíritu, que podamos también responder a ella a su debido tiempo, que tu Espíritu obre en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. En tus manos encomiendo mi vida, que sea solamente vocero de tu palabra en esta hora y que tú des el fruto a su debido tiempo en los corazones de mis hermanos. En tus manos estamos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Iniciamos ya en este mes esta serie de predicaciones para prepararnos y celebrar también la Semana Santa, y vamos a trabajar en este mes también algunos pasajes del Evangelio de Mateo previos a lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en esa última semana estando en el mundo. El Evangelio de Mateo, como ustedes saben, el significado de Mateo es el regalo de Dios. Este es un mensaje que nos ha dado a nosotros para que hoy meditemos, para que hoy también respondamos a la inquietud que hoy el mundo tiene con respecto a querer ver el rostro del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han escuchado esa pregunta: ¿dónde puedo ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios?
No sé si usted ha tenido esa pregunta directa con los vecinos, con el compañero de trabajo, incluso la misma familia. Es que domingo a domingo vamos, pero no vemos el rostro del Señor. A veces quieren ver el rostro del Señor físicamente. Hoy la ciencia ha echado mano de esto que está ahorita en boga, ¿no? La inteligencia artificial. Y ahí en su base de datos han metido muchas cosas y les ha mostrado lo que pudo haber sido el rostro de Jesús estando en la tierra, y algunos comentarios creo que no les gusta el rostro que arroja pues la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces no está satisfecho con la idea que él puede tener o presuponerse de cómo pudo haber sido el rostro del Señor. Recordemos, hermanos, y esto es algo muy importante, el rostro del Señor no lo podemos ver puesto que Él es un espíritu. Y eso es lo que muchas veces hoy el ser humano se le olvida, que es un espíritu. Y nosotros, estando en un cuerpo físico, no lo podemos ver. Pero lo que el Evangelio de Mateo nos narra es algo sorprendente, es algo extraordinario y es algo que nos muestra a todos y cada uno de nosotros el rostro del Señor. Y vamos a meditar en esta hora, en Mateo capítulo 17 precisamente, para ir viendo cómo es que el Evangelio de Mateo nos habla del rostro del Señor y no va a ser como nosotros nos lo imaginamos. Lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Si ya usted tiene el pasaje, vamos a meditar en ella. Mateo capítulo 17. Comienza diciendo algo muy interesante el evangelista. Previo a esto, nuestro Señor Jesucristo ya ha hablado de su muerte. Ha preparado y ha hablado a sus discípulos de la muerte que viene por delante. Así lo podemos ver en el capítulo 16, verso 21 al 28, que les ha hablado de un tema que a nadie les gusta. Esto es maravilloso porque el Señor preparó a sus discípulos de su muerte, ¿sí? Y tomó tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes están tomando tiempo de esto en torno a la muerte y lo que viene por delante. Después de este tema de la muerte, de ese anuncio, ha transcurrido una semana. El evangelista dice en el capítulo 17, verso 1, 6 días después, equivalente a una semana, ¿sí? Porque está hablando en el séptimo día, ¿no? 6 días después, ahora está hablando nuestro Señor o está aconteciendo esto. El evangelista muestra algo. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Jesús no tenía preferidos ni nada. Pero si uno analiza detenidamente previo a este pasaje, ¿por qué Jesús tomó a estos hombres? ¿Qué características tenía estos hombres? ¿Por qué no tomó a Mateo? ¿Por qué no tomó a Tomás y a todos los que en el capítulo 11 de Mateo nos dice que llamó a sus discípulos? ¿Qué característica tiene esto? ¿Por qué esos 3 hombres pudieron ver el rostro del Señor con claridad? ¿Alguien se había hecho esta pregunta? Se dice que Pedro, Jacobo y Juan eran muy íntimos con Jesús. Era el círculo más cercano a Jesús. Si usted presta atención a los evangelios, siempre Jesús va a estar acompañado de estos hombres, de Pedro, de Jacobo y Juan. ¿Sí? Pero estos hombres, previo a esto que están viendo, confesaron que Jesús es el Señor. Creyeron quién era el Hijo de Dios. Por eso esa lista nos da Mateo de estos hombres, recordando que su significado de cada uno de ellos tiene que ver mucho con lo que va a ocurrir. Pedro, ¿alguien recuerda qué significa el nombre de Pedro? Una piedra o una roca. No pierda de vista esto, porque ellos
van a dar después, más adelante, lo que se les prohibió y lo que nos dijo, y empiezan a hablar de este evangelio. Jacobo, ¿qué significa el nombre de Jacobo? Hermanos, ¿qué pasó? Jacobo muchas veces se traduce como también el suplantador, pero no, en este sentido no va ahora el significado. El nombre de Jacobo, ya en este evangelio, tiene que ver el que se toma o el que se prensa del talón. ¿Sí? El que está prensado en el talón. Vean la referencia entre Pedro y Jacobo. Uno es la roca que está firme y el otro es el que se prensa. ¿Sí? Y luego también dice el nombre de Juan. ¿Qué significa el nombre de Juan? En México tenemos muchos Juanes. Creo que es el nombre que está registrado con este nombre de Juan. Juan Marcos, Juan todo, y es el número 1 aquí en México. ¿Pero alguien sabe qué significa el nombre de Juan? Hermanos, Juan es Jehová es benigno. Jehová es benigno, Jehová hace bien. Y mire toda esta relación. ¿Por qué Mateo nos está dando entonces estos 3 nombres? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Porque ellos, quienes previo a este capítulo habían confesado que Jesús es el Señor, habían creído en su corazón y estaban también en ese tiempo siendo los discípulos de Jesús muy cercanos. Dice que estos hombres, ¿a dónde los llevó? Dice, y los llevó aparte a un monte alto. Y aquí hay muchas preguntas. ¿Qué monte es? ¿Se referirá a lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a un monte alto, cuando fue tentado por Satanás? Algunos creen eso. Yo no creo eso. De acuerdo al Evangelio o a los Evangelios, nos dice que Jesús andaba en Galilea. ¿Sí? Vayamos a un mapa bíblico. Yo no sé si usted tiene un mapa bíblico, si su Biblia tiene un mapa bíblico. Vaya a un mapa y vea Palestina en tiempos de Jesús. ¿Sí? Vea dónde está Galilea. Ya si está por ahí hacia arribita, a su derecha, va a haber Cesarea de Filipos. Y más adelante dice un monte, Hermón. ¿Sí? Si ya lo encontró, ya lo detectó ahí en su mapa, dice monte Hermón. ¿Y por qué se cree que sea esto, hermanos? El monte alto de aquella época, de aquella tierra, era el monte Hermón. Pero ya había sido anunciado previo a esto. ¿Por qué los lleva Jesús a esto? Porque también, como nuestro Señor Jesucristo cumplía las Escrituras, recordemos uno de los Salmos, Salmo 133. Vayamos al libro de los Salmos. Dice ahí algo el salmista, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un texto muy conocido por todos nosotros. El verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mire cómo está también haciendo esa poesía referente al monte. Y el verso 3, ¿qué nos dice? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es por eso que posiblemente, echando mano de la Escritura,
se cree que pudo haber sido el Monte Hermón para que se cumpliera el Salmo 133, con esa promesa, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Evangelio entonces nos dice que se llevó Jesús a estos hombres a un monte. Ya si usted quiere indagar un poco más con estas referencias que le he dado en la semana, puede usted estudiar las características del Salmo 133 y de lo que hace referencia a este monte Hermón. Pues en ese monte, dice ahí, el verso 2, y se transfiguró. Ahora bien, la palabra original en griego es metamorfosis. Cambió, transformó. Y es muy interesante porque estos hombres que vieron a Jesús estando en la tierra no nos dan referencias de rasgos físicos, pero sí nos da rasgos de que Jesús es el Hijo de Dios. El verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos. No pasó tiempo, sino frente a ellos en sus ojos. Ellos estaban contemplando algo asombroso y maravilloso y no era el rostro que ellos conocían de Jesús. Algo estaba pasando en ese momento delante de ellos. Y dice, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Usted ha visto el sol? Y más en esta época. ¿Cómo se queda? Para aquellos que sufrimos migraña, imposible. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que resplandeció su rostro como el sol. No era como hoy la humanidad quiere verlo, o como también se le ha vendido esa imagen, y nos hemos quedado por muchos años con algunas escenas de película, o también con aquel que ve una figura de alguna pintura a un Cristo desfigurado, herido. Mateo nos está mostrando el rostro del Señor totalmente distinto. Dice, resplandeció su rostro como el sol. Y todavía hay más. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era algo radiante. El rostro del Señor es en sí mismo la luz. El Evangelio de Juan nos dice y nos habla de esa luz. Yo soy la luz del mundo. El rostro del Señor es una bella luz. ¿No entonamos en la época de Navidad ese himno? Bella luz. Así que el rostro del Señor no lo podemos ver o no lo podemos encasillar con aspectos físicos. ¿Por qué? Porque su esencia, su naturaleza es luz. Una luz radiante que no cualquiera puede estar viéndolo ni contemplándolo ni de pie. Recordemos algunos escenarios que tienen que ver con la luz. ¿Qué es lo que encontramos con Saulo yendo hacia Damasco? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos? Una luz resplandeció, ¿no? Y ese es el rostro de nuestro Señor, una luz. Pero no todos quieren ver esa luz. Hoy muchos hombres soberbios, arrogantes, dicen, yo quiero ver a Dios. Déjame decirte que no vas a poder, porque es la luz más radiante. Y dice el Evangelio, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y esto también apunta hacia el libro de Apocalipsis, que nos habla del Cordero vestido en santidad
Y luego nos da características el Evangelio de Juan, precisamente este hombre que vivió y estuvo presente en la transfiguración, nos narra en el libro de Apocalipsis que sus ojos son como ojos de fuego. Y es ahí cuando empezamos a tener miedo, aún siendo cristianos. Ahora los que no son cristianos, ¿cómo es que quieren ver el rostro del Señor? Imposible. El Evangelio nos muestra esto, que nuestro Señor Jesús es esa luz. Y luego nos dice y nos lleva al verso 3. Y he aquí, mire lo que ocurre. Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué precisamente Moisés y Elías? ¿Por qué no pudo haber sido Abraham? ¿Por qué no pudo haber sido un rey, David? ¿Qué tiene que ver esos hombres? ¿Se había hecho esta pregunta, hermanos? ¿Por qué no pudo haber sido Melquisedec, por ejemplo? ¿Por qué estos hombres? ¿Por qué el nombre de estos hombres? ¿Por qué Mateo registra en este evangelio esto? ¿Hacia dónde quiere apuntar? Dice, y he aquí, les apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué no un Samuel? ¿Qué características tenían estos? Moisés, Antiguo Testamento, fue llamado por Dios en una zarza ardiente, luz. Y cada día que él iba al monte, ¿qué veían en Moisés? Un rostro totalmente distinto. ¿Y qué decía el pueblo? Tápate la cara, Moisés. No porque estás feo ni horrible, sino ¿por qué? Por la luz que radiaba. Pero este hombre no había visto el rostro del Señor y él reflejaba esa luz a su pueblo, al pueblo de Dios, pero también en Moisés encontramos un símbolo muy importante, la ley. Dios usó a Moisés para dar su ley a los hombres. Y en la ley está el rostro del Señor. Y Él es justo. Él tiene ira. Él tiene misericordia. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dentro de los evangelios también dice, ¿qué dice Moisés? Porque Él estaba dando el lugar. Porque Moisés recibió la ley y la dio al pueblo. Y en esa ley estaba también apuntando el rostro del Señor. El siguiente hombre, el nombre de Elías, se ha dicho que es el más representante de todos los profetas. Y Elías también en el Antiguo Testamento vemos algo muy importante, que él defendió con su vida la ley. Por eso es muy interesante ver el Evangelio de Mateo y ver registrado estos dos nombres. La ley muestra a Jesús y Elías defiende también lo que la ley dice de Jesús. El rostro del Señor usted lo puede ver en estos dos personajes bíblicos si usted regresa al Antiguo Testamento y apunta a Jesucristo, al rostro del Señor, pero no como nosotros lo queremos, sino desde la esencia, en su luz. Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es bondadoso. Y eso es lo que hoy el mundo no quiere ver. Quiere ver algo palpable, tangible.
pero se olvida de estas cosas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, andando en el mundo, siempre hablaba de estos dos personajes, tanto de Moisés como de Elías? Por esto, porque ellos hablaron del Mesías, de Cristo, del Señor y su rostro frente al mundo, que es esa luz. Dice entonces, hablando con él, estos hombres, ¿y de qué hablaba? Se pudiera hacer la pregunta aquí. No solamente lo estaban viendo, lo estaban escuchando. Algunos dicen que de lo que hablaba era de lo que venía por delante, que era el tiempo de cumplir toda la ley y venía la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban ahí, Juan, Pedro, Jacobo, y estos hombres más adelante tenían que hablar del rostro del Señor, no como era en su aspecto físico, sino del plan de salvación. Él vino a morir. Pedro escribe 2 cartas fabulosas de todo el plan de salvación, de ese rostro de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, de acuerdo a lo que nos habla el doctor Lucas en el libro de Hechos. Y Juan murió mucho tiempo después. ¿Y cuál es el sentido de Juan? Hablar de esta luz. Si usted ha leído las cartas de Juan, la primera carta de Juan habla de esa luz. Anden en la luz, amen, vean el rostro. Pero también en el libro de Apocalipsis hace la advertencia. Ese rostro viene con ira y con poder a este mundo. Por eso, estos hombres, tiempo después, aunque Jacobo no escribió, no es el Jacobo que usted conoce con el otro nombre de Santiago. ¿Sí? Santiago también se conoce como Jacobo, y Santiago, el otro Santiago, que escribe precisamente la carta, es otro de los Jacobo que tiene como discípulo Cristo. Y ellos nos hablan precisamente del rostro del Señor en términos espirituales. Nunca va a haber o hablar de aspectos físicos. Por eso, hermanos, no todos pueden ver el rostro del Señor, porque para ello tienen que creer, tienen que ver la ley y los profetas, porque Jesús siempre le dio peso a esto, de importancia para la vida del creyente. ¿Quieres ver el rostro del Señor? Prepárate, porque hoy el Evangelio nos dijo que no es como usted y yo creemos, es una bella luz, una luz radiante, una luz que lleva a tal grado de que te humilles y lo reconozcas como tu Señor. Los evangelios por delante son muy sorprendentes. ¿Qué es lo que ocurre en el verso 4? Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro, con esa familiaridad y con esa característica, habla con Jesús y dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otro para Moisés y otro para Elías. Ellos reconocieron a estos hombres, aunque fueron años distintos, Jesús les mostró Moisés y Elías. Ellos dicen, esto es bueno y maravilloso, estar aquí. Por eso estamos usted y yo aquí, ¿verdad? Porque estamos leyendo la Escritura, esta luz. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este caminar en la vida de la fe nos muestra el rostro del Señor. Pedro entonces dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y luego, la humanidad de Pedro. Si quieres,
hagamos aquí 3 enramadas. Él siempre estaba con esa disposición de servir. Dice 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mire el concepto de Pedro. Moisés y Elías estaban a la par. Pero Pedro quería ese rostro de Jesús ponerlo a la par, a la igualdad entre Moisés y Elías. Y eso no es posible, porque Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, y está por encima de Moisés y Elías, sus siervos. Por eso no podía construirse esas 3 enramadas. Porque el Señor tiene autoridad, y lo que nos muestra el Evangelio es también la autoridad y la soberanía que Él tiene ante su creación. Eso no ocurre porque viene la voz que sale de esa luz y dice en el verso 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, por eso no ocurrió esas 3 ramas, decía algo muy contundente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. La misma luz habla. De esa metamorfosis, de esa transfiguración, sale esa voz. Una segunda ocasión, primero en su bautizo, ahora en esta transfiguración, mostrando ese rostro, y está hablando: este es mi Hijo amado, a Él oigan, en Él me complazco. Todo esto ocurre ante los ojos de Juan, de Pedro y Jacobo. Y estos tienen que hablar de esta luz. El verso 6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Humillarse, llevar su rostro hasta el suelo, rendidos ante sus pies. Y este es otro de los aspectos que el ser humano no quiere: humillarse. Quieren ponerse al tú por tú con Dios. Si Dios existe, que se me presente aquí en físico. No le tengo miedo. Y estos hombres que conocían a Dios, que habían estudiado la palabra, ¿qué nos dice el Evangelio? Se postraron, ¿sí? Llevaron su vida hasta el suelo, su frente hasta el suelo, y de ahí lo adoraron. Un principio de la sabiduría. Ahí dice: y tuvieron gran temor, un gran respeto, no miedo, sino un gran respeto, una gran reverencia, porque estaban ante el rostro del Señor con poder y gran gloria. Es por eso que todo el mundo no puede ver el rostro del Señor sin antes haber creído, sin antes haber confesado con su boca que Jesús es el Señor, sin antes haberse rendido a los pies de Cristo. Si tú estás buscando el rostro del Señor por otras formas, no lo vas a encontrar. Te vas a engañar, te vas a perder. Porque el Evangelio nos dice que es una luz, y de la cual nadie se resiste, y de la cual nadie puede tampoco estar de pie. Verso 7 dice: entonces Jesús se acercó. ¿Y qué? Los tocó. 2 cosas muy importantes que vemos ahí. Se acerca Jesús, no el hombre para con Jesús. Es Jesús quien se acerca. Y si usted observa todos los evangelios, ¿no fue Jesús quien se acercaba a las aldeas, a los pueblos, a los ricos, a los pobres, a los enfermos? Dice el Evangelio de Mateo: y los tocó.
¿Cuán importante es esto? Ver el rostro del Señor es también ser tocado por Él. Y no como nosotros a veces lo creemos, sino con su divinidad. Los toca y dice, y le dijo, levantaos y no temáis. Habla su voluntad, muestra su soberanía y muestra su rostro. Levántense y no haya temor en sus vidas. Hoy la humanidad tiene mucho miedo por todo lo que está ocurriendo, guerras, temblores, enfermedades, y luego quiere ver el rostro del Señor bajo esas circunstancias, y no es así. El rostro del Señor también nos da paz cuando dice no teman. Estas cosas van a pasar, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Ese es el bello rostro de nuestro Dios, que nos da paz, que nos da tranquilidad. Aunque no lo entendamos, aunque no lo dimensionemos, el rostro del Señor está ahí. No teman, porque yo estoy con ustedes hasta el final. Finalmente el Evangelio nos dice, en este verso 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a quién, a Jesús. Había desaparecido Moisés, Elías, esa luz, y vieron a Jesús. Todo eso apuntó al precioso Salvador, y el rostro del Señor está ahí. Los profetas, en Moisés, en todo lo que nos acompaña. Ese es el rostro del Señor. ¿Por dónde andas tú? ¿Por dónde caminas? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las inquietudes que tienes? A Jesús no lo puedes ver como tú quieres verlo, sino lo tienes que ver con esa luz espiritual que te muestre la luz. En tu luz veremos la luz. En Cristo podemos ver el rostro del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por este pasaje en el cual pudimos meditar en esta hora. Tú nos has hablado, tú nos has mostrado, Señor, también esta parte importante de tu rostro a la luz de las Escrituras. Perdónanos, Señor, si lo habíamos buscado en una forma diferente, siendo contagiados por las preguntas y las inquietudes de este mundo. Pero gracias porque este Evangelio nos muestra con claridad y con esa profundidad que tu rostro, Señor, es una luz maravillosa, majestuosa, radiante. Y gracias porque eres tú el que nos acompaña hasta el día de hoy. Señor, que esta luz siempre esté en nosotros, que podamos, Señor, reflejarlo al mundo, como Moisés cuando bajaba de esa comunión contigo, de esos tiempos contigo, mostraba en su rostro esa luz a sus hermanos, que nosotros podamos hacerlo en este mundo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor David Torres y damos gracias a Dios por la palabra traída en esta tarde. Vamos a continuar con nuestro orden de culto, hermanos. Vamos a entonar el himno 36. Maravillado estoy. Y posteriormente, permaneciendo de pie, el himno 440. Primeramente el himno 36, Maravillado estoy.
El himno 440. cielos, santificado sea tu bendito nombre, Padre Celestial. En ese nombre, Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos, que tú los has cuidado en su trabajo, donde quiera que andan. Gracias te damos, Señor, porque cada uno de mis hermanos ofrendó para ti, Padre Celestial. Y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que bendigas estas ofrendas, estos diezmos para tu obra. En el amor de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Es el momento de avisos de interés para la iglesia. Si hay algún aviso. El coro a las 4 de la tarde, por favor, para ensayar. Bueno, estamos iniciando los cultos presenciales. Ha habido muchos temblores, así que hermanos, pedimos que estemos atentos, los cuidados necesarios. La salida es desde atrás, primero, y después prosiguen. Alguna persona que esté débil,
que salga de este lado. En los lugares donde tienen que colocarse, en la esquina. Vamos a pedir que las personas que ponen el carro enfrente dejen espacio para que salgamos. Hay que estar precavidos. Es necesario, hermanos. Bueno, y otro aviso es las ofrendas florales. En marzo, la familia que le sigue es familia Cortés Pineda, David Carvajal y Octavio Ramos. Y en abril nos faltan dos, el 16 y el 23, hermanos. Si tienen bien apuntarse para presentar estas ofrendas, hermanos, por favor, los vamos a tener ahí en el pizarrón colgado. Muchas gracias. 19 de marzo. ¿Algún otro aviso, hermanos? ¿No? Bueno, les voy a invitar a que entonemos la doxología, que es el himno 453, después Señor. Himno 453. Así, permaneciendo de pie, tenemos la bendición apostólica y posteriormente el postludio. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has dado esta maravillosa oportunidad de estar en tu casa de oración, adorando, meditando en tu palabra y encomendando todas las cosas delante de ti. Ahora que salimos de este lugar, Señor, que tu Espíritu nos guíe en rectitud, en palabra, en pensamiento y en hecho, que podamos vivir para ti, dándote toda la honra y la gloria, y que no haya miedo ni temor frente a lo que venga por delante, porque hoy hemos visto tu rostro a la luz de tu palabra, que tú eres esa bella luz, y esa luz nos conducirá más allá de la muerte. Señor, en tus manos quedamos. Padre, haz sobre tu pueblo tu voluntad, desde el más grande hasta el más pequeño, y donde quiera que vayan, ellos puedan reflejar la luz de Cristo en su entorno. En tus manos estamos
y a ti sea toda la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y ahora bendice a tu pueblo, a tus hijos que nos han acompañado a través de la transmisión, que también tú les bendigas en gran manera. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos.